Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es hablar un poco sobre mitos, pero no en un sentido de orden filosófico, religioso, urbano u otro tipo de comentarios, sino haciendo base básicamente sobre mitos económicos. Pero comencemos a definir qué entendemos por mitos en general, en un sentido amplio. Bueno, podemos decir que un mito no es ni más ni menos que una serie de historias de carácter fantástico y que datan de una larga tradición oral. Si bien por estos días podemos comunicar un mito a través de otros dispositivos, de forma escrita, etcétera, se los conoce más bien por esa tradición oral que fue pasando de generación en generación y que de alguna manera buscan explicar a través de ciertos seres mitológicos, dioses, semidioses, héroes, algún tipo de acontecimiento y cuya finalidad será, para estos mitos, brindar una explicación sobre el sentido de la vida. Bien, tomando en cuenta esta idea en general, pasemos sí a hablar sobre algunos mitos de orden económico y ver qué relación encontramos con esta primera definición y estas ideas que nos han inculcado desde temprana edad y el porqué. Lo que sí podemos comenzar a anclarnos como idea es que un mito, de alguna manera, contribuye a la creación de un sentido común. Por eso esto de pensarlo como esas dogmas que nos vienen hablando de temprana edad o desde siempre, para la idea de crear un sentido común. Y el tema que les propongo analizar en el día de hoy básicamente va a estar orientado a hablar sobre el gasto público. Ya se nos viene a la cabeza esta idea de gasto público, si debemos o no achicar el Estado. Este es uno de los primeros interrogantes con que ciertos economistas liberales machacan de un modo permanente. Entonces esta será un poco la duda que vamos a plantear a lo largo de este pequeño y sencillo video. Si hacemos memoria un poco de este tipo de preguntas, ya en la dictadura militar se decía esta famosa frase: achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Y qué entendemos por achicar el Estado? ¿Cuándo el Estado se achica? Bueno, Argentina en particular y cualquier otro país del mundo en general no está exento de vivir una crisis. Es más, nosotros hemos vivido muchas crisis de orden económico. La reciente, la que podemos plantearnos y vivenciarlo por estos días, es la que comenzó no solo a principios del año 2020, cuando se manifiesta en el mundo un virus que trae, más allá de los decesos de miles y cientos de miles de personas, una parálisis mundial del orden de la producción, comercialización, etc. Pero en particular para la Argentina se juntan dos grandes crisis: la que arrastraba o la que hereda el gobierno de Alberto Fernández cuando busca impulsar o reactivar la economía, sumado al de la pandemia. Entonces son dos hechos
concretos que potencian una crisis económica. La heredada y la que de alguna manera genera una parálisis de orden mundial. El Estado podrá estar ausente de estas crisis o presente. En este caso en particular, el Estado argentino, a los efectos de poder paliar esta crisis, crea una serie de programas y se muestra activo y presente cuando crea el ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción. ¿Qué es esto? Bueno, es una herramienta para cuidar el trabajo, para garantizar la producción y para amortiguar de alguna manera el impacto económico generado por la crisis del COVID-19, sumado a lo que veníamos diciendo, a la heredada por el gobierno de Mauricio Macri, en donde uno de sus grandes rasgos y características es que de 48 meses que duró su gobierno, 46 se caracterizó por una baja permanente de empleo. 46 meses en la baja de empleo, bueno, eso ya denota más que una crisis económica. ¿Y a quién está destinado este ATP? Está destinado a empresas de todos los tamaños, empleados, monotributistas y autónomos. ¿Y cómo se materializa este ATP, este programa? Entre otras acciones que lleva a cabo el gobierno, es a través del otorgamiento de créditos a tasas cero, la ayuda del pago de salarios a empleados y otro tipo de ayudas económicas. Es decir, ¿qué es lo que está generando el Estado en este momento? Es que si hay crisis económica, que no se profundice. Que el nivel de consumo a través del ingreso de un salario garantizado por el Estado, esas personas no queden en la calle y tengan con qué subsistir. Además, conjuntamente, creó lo que se conoce como la tarjeta alimentar. En este caso, a través del ANSES, tanto madres como padres con hijos hasta 14 años de edad, y que al momento están percibiendo la asignación universal por hijo, o personas con discapacidad, que también perciben la asignación universal por hijo, o mujeres embarazadas a partir de los 3 meses. Con eso se está garantizando, a través de esta tarjeta, que estas personas puedan alimentarse. Pero ojo, veamos también el otro sentido. Garantizamos un salario con ATP, garantizamos la comida para los argentinos en situación de vulnerabilidad, pero también que estamos creando. Estamos yendo al almacén, estamos consumiendo y estamos amortiguando la caída de empleo. El Estado se hace cargo de la vacunación del COVID-19, un Estado quebrado, pero así todo se hace cargo de comprar vacunas a los laboratorios que la han creado, en especial en el exterior, se encarga de distribuir las vacunas en todos los distritos del país para paliar este grave hecho del COVID-19. El Estado no se desentiende. El Estado asume ese rol. Luego nos encontramos con el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Y como bien lo dice el título de este programa, fue una medida excepcional, implementada por el Gobierno Nacional, al solo efecto de proteger a las familias
que más lo necesitan. Y estas personas, al ver disminuidos sus ingresos por la situación generada por el COVID, comercios que no pueden trabajar con la normalidad que se requiere, por las restricciones lógicas que debíamos tener para garantizar que no nos contagiemos, que no nos enfermemos. Entonces, estas familias que se vieron afectadas en sus ingresos por esta situación, se creó este ingreso familiar de emergencia. Y se calcula que más o menos han beneficiado, a través de este programa, a 9 millones de argentinos aproximadamente. No obstante, el gobierno también crea un Plan Nacional de Obra Pública, que en la medida que las personas nos hemos podido incorporar lentamente a la actividad, bueno, en especial para lo que es obra pública, lo que es construcción, con todos los protocolos del caso, lo que hace el gobierno es paliar una necesidad, como puede ser la construcción de escuelas, rutas, caminos, etc. ¿Y en quién lo delega? Lo delega en la empresa privada. ¿Qué hace la empresa privada? Contrata personas, obreros. Además, compra materia primas e insumos. ¿Y qué es lo que está haciendo básicamente? Está reactivando la economía. Estas nuevas personas que se incorporan y que tienen un salario, luego van a consumir. ¿Y dónde van a consumir? En los comercios. ¿Y qué hacen estos comercios? Piden más productos a fábrica. ¿Y qué hace fábrica? Se tiene que abastecer de más productos e insumos y materia prima para la elaboración de estos nuevos mercancías. Y con esto y de esta manera, la rueda de la reactivación económica se empieza a generar. Subsidios a las tarifas de luz y gas. Bueno, con todo lo que conlleva otorgar un subsidio a aquellas familias que, pagando una determinada cantidad de plata, deja de pagarlo por una menor y destinan esta diferencia al consumo. Ya más adelante vamos a hablar de este tema. Y por último, políticas de sostenimientos a dos sectores muy castigados por este flagelo, que han sido la gastronomía y los hoteleros. Y a través de salarios complementarios se los pudo ayudar. Bien, continuando entonces con lo que veníamos hablando sobre el gasto público y si éste debiera achicarse o no, hay otro interrogante que nos manifiestan de un modo continuo cuando hablamos de gastos. Ya de por sí, la palabra gastos y del sentido en que muchos de estos economistas lo hablan, conlleva una cierta carga negativa. Y mucho más cuando ellos creen que todo lo que gasta el Estado está mal gastado. Entonces hablar de gasto siempre conlleva algo que no es correcto para la visión liberal. Por eso siempre van a hablar de gasto público y nunca van a hablar de inversión. Si bien dentro de todas las acciones que lleva el Estado puede haber una cuota importante de gastos, si es salario, todo lo que de más hace el Estado está más ligado a la inversión que a otra cosa. Por eso lo que les propongo es hablar un poquito sobre subsidios, que es lo que hablamos recientemente, ¿sí? Sobre el efecto positivo que tienen los subsidios en la economía. Pensemos qué es lo que sucedió en los hogares, ¿sí? En cuanto a electricidad. El consumo de electricidad en el año 2015 para los hogares
En ese contexto, un hogar pagaba en promedio 265 pesos con subsidio. Ahora bien, la tarifa real en promedio para los hogares ascendía a 548 pesos. Promedio. Lo que esto significa que cada familia se ahorraba, a la hora de pagar el consumo de electricidad, 283 pesos. ¿Qué hubiese pasado si abruptamente a esta familia le sacaban el subsidio? Bueno, hubiesen visto incrementado el pago en un 107%. Entonces, al pagar 265 pesos y el estar ahorrándose 283 pesos, ¿dónde creen que iban a parar estos 283 pesos? Al consumo, por lo que veníamos hablando, el consumo como forma de reactivar una economía en crisis y crear un efecto multiplicador en sí mismo. Siguiendo con el mismo criterio, en este caso en el sector comercial, que puede ser cualquier negocio de venta de artículos de librería, de alimentos, ropas, calzado, el que fuera, del sector comercial, y siguiendo el análisis dentro del mismo contexto, es decir, año 2015, y para un mismo consumo que electricidad, el promedio de lo que pagamos un comercio en el año 2015 era fue de 417 pesos, con subsidio. Si no hubiese tenido subsidio, hubiese tenido que pagar en promedio 670 pesos. Con lo cual, cada comercio se ahorró en promedio 253 pesos. En este sentido, el locatario, el dueño del establecimiento, el dueño, destinaba estos 253 pesos al consumo, a comprar más materia prima, insumos o productos para vender, etc. Y con la misma lógica, si le hubiesen quitado los subsidios abruptamente, su tarifa se hubiese alcanzado un incremento de un 61%. Por último, y en igual sintonía, para la industria, para el mismo año, para el mismo consumo de electricidad, una industria en promedio pagaba 373 pesos. Sin el subsidio hubiese tenido que pagar 618 pesos, con lo cual se estaba ahorrando 245 pesos, que lo podía destinar para algún tipo de inversión interna u otra cosa en su propio emprendimiento. Y con igual lógica que la anterior, estas industrias en promedio hubiesen visto incrementar su tarifa en un 66% si hubiesen quitado los subsidios. A modo de conclusión, de primera conclusión, entonces afirmamos que estas son las herramientas que utiliza el Estado para paliar una crisis económica. Se vale de algunos planes sociales, de programas de estímulo a las empresas, de subsidios a la oferta, de subsidios a la demanda, etcétera, etcétera. Pero es el Estado el que hace todo esto, el primer impulsor de la reactivación económica. Otra pregunta que podríamos plantearnos es cuando nos machacan que el Estado debe ser superavitario y no caer en un constante déficit. Ahora bien, si nos dieran a elegir a cada uno de nosotros vivir en superávit o déficit, y nosotros somos una familia, o podemos estar solo, en un ambiente, en un hogar,
Obviamente vamos a elegir el superávit. Significa entonces que mis ingresos son mayores que mis egresos y que con mis ingresos me permiten vivir adecuadamente, llevar un estándar de vida aceptable y encima tengo un pequeño resto que lo puedo ahorrar. Que ahorro, sabemos, no es ni más ni menos que diferir un consumo, que consumir más adelante. Sin embargo, un país no se maneja o no debe manejarse con el criterio de superávit o déficit, estar pensando en esta dualidad, porque un país no es una familia, se maneja con otros criterios. Entonces, ¿por qué nos plantean esto de superávit o déficit? Recordemos que ya en la época de la dictadura se usaba el argumento de que el déficit era la principal causa de la inflación, en especial de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque había que financiar esas empresas públicas de un modo permanente. ¿Y qué es lo que hicieron ya en la época de la dictadura? Comenzaron por desfinanciar a las empresas públicas. Con el tiempo las endeudaron. Estas empresas públicas comenzaron a prestar un pésimo servicio. Y así crearon el escenario para que más adelante, ya en los 90, la pudieran vender. Bajo la idea obvia y lógica de que teníamos servicios públicos deficientes, deficitarios, y que el Estado no debía hacerse cargo de estas monstruosas deudas. Entonces había que quitárselo de encima. Y así lo pudieron vender. Este es el argumento que reinó durante mucho tiempo. La cuestión es que en época de crisis económicas, y más sumando a la problemática de la pandemia, la economía no puede caer en la constante contradicción entre la vida, entre preservar la vida, o ser fundamentalista de la actividad económica. Pues la economía está para servir al bienestar social. Y el déficit fiscal está, como ya hemos visto, para cumplir una función social. En ese sentido, el Estado debe estar presente y lo hace cuando a través del presupuesto público, ese que se envía una vez por año al Congreso para ser aprobado, interviene en especial cuando existe inequidad social. En síntesis, hasta ahora podríamos argumentar y decir que el Estado está para amortiguar los golpes de una crisis económica. Como ya habrán visto, esta serie de mensajes son los que de un modo continuo y permanente nos machacan, desde los distintos medios de comunicación, de los distintos economistas con fuerte enfoque liberal, sobre el papel que debe jugar el Estado. Y vimos qué papel juega el Estado ante una crisis económica cuando desea estar presente. Cuando el Estado está presente, ocurren las cosas que hemos analizado y que hemos puesto. Sin embargo, aún hoy nos taladran con este tipo de conceptos. ¿Sí? La verdad es que yo no me imagino, ante una crisis económica y ante un Estado muy chico, recordemos esa famosa frase con que comenzamos este video: achicar el Estado es agrandar la nación, decían esos economistas en la dictadura. Imagínense un Estado chico, no presente, y una crisis económica como la que padecimos a través de un gobierno y a través del reflejo del PBI, año 2016, 17, 18, 19, cómo fue cayendo el empleo,
y cómo esa crisis económica, sumada a un fenomenal endeudamiento económico, más la pandemia, imagínense un Estado chico, quebrado, indiferente, ausente. ¿Qué hace? ¿Se cruza de brazos a la espera que sea el mercado el que por sí solo se autorregule? Empiece a contratar gente porque los empresarios, en una actitud solemne y alquimista, se hacen cargo de la crisis? No sucedió nunca en la Argentina ni en el mundo. Es el Estado el primer impulsor de la economía. Y por ende, si tiene que ampliar su déficit, lo hace en función del papel en que está llamado. El papel que está llamado el Estado es intervenir ante las grandes desigualdades sociales, ante la vulnerabilidad de un sector muy importante y creciente que son la gente desocupada, la que tiene empleo, la que no tiene un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Yo no me imagino, como ninguno de ustedes, que el mercado por sí solo se va a ocupar de esto. No existe ni acá, ni existió en el mundo. Con lo cual, intentamos a través de este video desmitificar la idea de que achicar el Estado mejora la economía, nos da una mejor imagen en el mundo y de esta manera vendrán las inversiones y la prosperidad. Es un mito que los invito a que podamos desarmar. Saludos y hasta otro momento.